para todo, pero yo no me dejaré dominar por nada. Yo tengo que hacer las cosas correctamente, como Dios las dice. Yo no puedo vivir en concubinato. Yo no puedo tener relaciones prematrimoniales. Yo no puedo hacer una serie de cosas, porque cuando lo estoy haciendo, estoy vendiendo a Cristo. Y estas cosas son cosas a pensar verdaderamente por los que nos llamamos creyentes. Y por supuesto, a pensar también en cuanto a que nunca, no solo que no participemos en pecados ajenos, sino que nunca seamos de tropiezo para nadie, sino todo lo contrario, que quien nos vea y nos conozca pueda deducir y ver en nosotros lo que es la luz y la verdad. Pero cabe decir que no solamente con lo que decían se estaban despreocupando del pecado en el que ellos no se sentían involucrados, sino que además de ello se estaban despreocupando de Judas. Le dijeron: allá tú. Y es que una vez más se muestra la diferencia que hay entre Jesús y la religión. Eran los principales sacerdotes de Israel, pero acude una persona en desesperación y en lugar de abrirle los brazos para tratar de ayudarle, de consolarle, de entenderle, aparte de que ha sido su cómplice, allá tú. Y esto es algo que también, ya dije que hay muchas enseñanzas, tiene que ver contigo y conmigo, porque ¿qué es lo que tiene que ser la iglesia del Señor? La iglesia del Señor es un hospital. La iglesia del Señor no puede hacer ningún tipo de menosprecio de nadie. Puede venir el más vil ladrón, el más grande adúltero, el peor de los pecadores, y tiene que ser recibido con los brazos abiertos. Y este tiene que ser un hogar, hospital, donde viene el necesitado y recibe amistad, consuelo, dirección, comprensión, oración. Porque es exactamente de lo que acusaban a Jesús, de que andaba con gente indeseable, según la alta élite religiosa, como eran los publicanos y las prostitutas. Pero es que Jesús sabía quién le necesitaba y abría el corazón. Dejadme decir que el pecado de Judas, por horrible que es, sin embargo, no es el pecado que no tiene perdón. Si Judas, en lugar de haber acudido a los principales sacerdotes, hubiera acudido a Dios con arrepentimiento, hubiera recibido el perdón de sus pecados. El equívoco estribó que acudió a la religión en lugar de acudir a Dios. Y esta fue, porque el pecado imperdonable es aquel que precisamente no acepta la misericordia de Dios. Niega la acción del Espíritu que nos extiende la gracia que hay en la sangre de Cristo Jesús. El pecado contra el Espíritu Santo es el que no tiene perdón. Jesús enseñó que todo pecado, el que te blasfemare contra el Padre, contra el Hijo, tiene perdón, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Judas no cometió el pecado que no tiene perdón, lo cometió cuando cayó en la desesperación, porque en lugar de acudir a la misericordia de Dios, acudió a los seres humanos, a la religión, y aquí es donde se produjo su tragedia. ¿Qué pasó? Se nos dice que arrojó las monedas porque no las quisieron recibir. Las arrojó dentro del templo, y en el griego el templo es una palabra genérica. Sabéis que el templo tenía varias divisiones, empezando por el atrio y después lugar santo, lugar santísimo. Atrios, había varios atrios. En el tabernáculo uno solo, pero en el templo que había en Jerusalén había varios atrios. Bueno, pues la palabra que aparece es la palabra naos, que se refiere al lugar santo. Judas no entró en el lugar santo, pero como aquellos se negaban a recibir
las piezas de plata, él las arrojó dentro del lugar naos, es decir, dentro del lugar santo. Allí tenían a la fuerza, no las podían dejar en el suelo, tenían que recogerlas. Y las recogieron. Y luego veremos, si tenemos tiempo, lo que hicieron. Pero ahora fijémonos simplemente en algo que tú y yo debemos hacer, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Judas devolvió las monedas que había recibido de la mano de los principales sacerdotes, pero tú y yo hemos recibido de la mano de Dios talentos, dones, que Dios quiere que le devolvamos con intereses, y podemos entrar, nosotros sí podemos entrar en el lugar santísimo y llevar delante de Dios y decir: Dios, aquellas monedas que tú me diste, helas aquí, las he invertido y para tu gloria han producido intereses. Tú y yo sí que podemos entrar y devolver al Señor con gratitud y con intereses lo que Él nos ha dado. Fue la primera cosa que hizo Judas. Después leemos que salió del templo, se marchó, cometió un grave error, se fue a la soledad. Y una persona que está en la desesperación, lo último que debe hacer es ir a la soledad. Hubiera podido acudir a Jesús, ya no, porque físicamente Jesús estaba detenido. No hubiera podido tener acceso a él. Pero hubiera podido acudir a alguno de sus compañeros, los discípulos. Seguro que lo hubieran acogido, pero sobre todo podía haber acudido a Dios, a ese Dios que a los suyos les permite decir como Jesús: yo nunca estoy solo, el Padre siempre está conmigo. A ese Dios siempre accesible, a ese Dios siempre disponible. Mirad, cuando hoy las cosas han cambiado mucho en muchos sentidos, pero me refiero a la hora del parto. A mí me hubiera gustado, bueno, digo que me hubiera gustado y tengo que decir la verdad igual, ¿no? A la hora del parto estar presente, pero antes no nos dejaba. Y yo recuerdo de una hermana que mientras estaba dando a luz decía: Señor Jesús, ayúdame. No estaba sola, Dios estaba con ella, y el médico pensaba que ella estaría un poco loca o qué, pero ella tenía conciencia de que, aunque a su marido no le hubieran dejado entrar al paritorio, allí estaba el Señor con ella, y podía cogerse de la mano del Señor. Judas hubiera podido hacer lo mismo, en lugar de irse y hundirse en la desesperación. Aunque no hubiera tenido ningún tipo de contacto humano, hubiera podido encontrarse con Dios y decir: Padre mío, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, creo en tu misericordia, he pecado gravemente, pero creo en ti, perdóname y sálvame. Seguro que no se hubiera dejado. Pero como que no lo hizo, se ahorcó. Ay, déjame volver a repetir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo vuelvo a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo quiero decirte en esta mañana: no os conozco a todos. Si no tienes la salvación, por el amor de Dios, no te vayas esta mañana de aquí. Recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos, para darnos la salvación. Es muy sencillo, solamente tienes que hacer lo que no hizo Judas. Correr a Jesús que está aquí, porque Él lo ha dicho: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Él está aquí, de manera que solamente tienes que correr por la fe hacia Él, llevarle tus pecados. Mira, Rembrandt, el famoso pintor, tiene un cuadro
que recoge la crucifixión de Cristo. Si miras el lienzo, ves en el centro la cruz y el Señor en ella clavado, pero observas que Rembrandt alrededor ha puesto toda clase de gente con distintas actitudes que son observables por sus rostros, posturas, etc. Pero si sigues observando, en un rincón más lejitos, como en semipenumbra, hay una figura. ¿Sabes quién es? Es un autorretrato de Rembrandt. Él se ha incluido dentro de ese cuadro de la crucifixión. Yo no sé por qué lo hizo Rembrandt. Ojalá que sea por lo que yo pienso, por lo que yo te voy a decir a ti. Porque en realidad, aunque Judas fue el traidor, aunque los grandes sacerdotes fueron el instrumento, en realidad los asesinos de Cristo fueron nuestros pecados. De manera que todos tendríamos que, como Rembrandt, estar incluidos dentro del lienzo de la crucifixión. Pero no solamente como causantes de la muerte, sino también como receptores de lo que la muerte produjo, que fue el perdón de los pecados y la vida eterna. Así es que deja